Una vez analizando todo lo que habíamos visto de nuestros sistemas, de nuestro software, de nuestra aplicación, de nuestra página web, tenemos que analizar la siguiente tabla. Esta tabla ya está definida y determinada. Para ello podemos verificar dice, este diagrama con los casos de uso real general o diagramas de secuencia y sus diagramas de clases. Eso debemos aplicarlo en sus diagramas de clases que hayamos tenido nosotros ya diseñada. Eso ustedes ya lo deben tener en la materia de bases de datos, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que aplicarlo a esta tabla, en la cual nos está mostrando, dice, nuestras entradas, las salidas, las consultas, los archivos lógicos, las interfaces que vamos a manejar, pueden estar en qué, ya sea en simple, promedio o complejo. En esos grados tiene que estar. Ahí está mostrando la tabla en simples, por ejemplo, ¿no? Ahí tiene valor ya determinado, no podemos cambiar esos valores. Siguiente. Por ejemplo, aquí en esta tabla ya lo estoy llenando. ¿Qué significa? Que los que están de color rojo, por ejemplo, ahí los números de color rojo son los que yo le estoy asignando y lo que es simple, promedio y complejo se mantiene ahí, ¿no? Entonces dice, entradas externas, tengo 14 entradas externas en mi sistema. Por ese X son multiplicación, por si acaso. No es una marca, no es una marca nada más, es una multiplicación. Entonces, los valores, por ejemplo, que están ahí 14, 35, 31, 12 y 2, son los valores que yo he anotado de acuerdo a lo que tengo en mi sistema. Entonces, ¿qué significa ahí? Tengo 14 entradas por, ahora, si mi sistema es algo simple, lo multiplicaré por 3. Si es algo promedio, lo multiplicaré por 4. Si es algo complejo, lo multiplicaré por 6. Entonces haremos la operación de 14 por 3 y tendremos un valor total que iría en la casilla de totales al final, ¿no? Como se ve en la imagen. Bien, básicamente es así como trabaja esta tablita y en la cual dice, ¿no? que debemos definir el tipo de valor y el promedio y cuál complejo puede llegar a ser de acuerdo a nuestra experiencia en el área de trabajo. Aquí vamos a ver un ejemplo. Está, por ejemplo, INCOS el Alto, la área de inscripción, CARDEX, asistencia y notas, ¿ya? Entonces, ahí como ven en la imagen, está un diagrama de casos, diagrama de casos de uso reales generado bajo un sistema académico que manejamos. Por ejemplo, ahí está la secretaria. ¿Qué hace la secretaria? Se va a la inscripción y esta inscripción se extiende a un CARDEX, se abre su CARDEX. También, ¿qué hace la secretaria? Tiene asistencia, maneja inscripción, cargos y asistencia. El docente solamente maneja notas. Entonces, las notas, como lo ven, la asistencia se une junto con las notas, ¿no? Ahora, el director administrativo, ¿qué tiene opción a ver? Inscripciones. El estudiante, ¿qué tiene opción a saber? Inscripción, cargos y asistencia. El rector ve solo las notas, ¿no? Y el director académico puede ver las notas, jefe de carrera puede ver las notas. Entonces ahí ustedes ya ven como ejemplo el funcionamiento de lo que es una inscripción en la institución. Aquí pueden ustedes verlo ya en el documento PDF que lo voy a subir, que ya está en la plataforma. Ustedes van a poder ver a detalle. Aquí en la presentación se ve muy pequeñas las letras, entonces no van a poder distinguir muy bien los valores. Pero básicamente en este diagrama de clases del sistema académico tienen que ver qué, CARDEX, estudiante, carrera, curso, turno, horario, aula, nota, materia, inscripción y docente, ¿no? Básicamente es así como se trabaja. Dentro de esto tenemos números de entradas externas. Por ejemplo, tenemos 5 entradas externas, como lo ven ahí en el ejemplo. ¿Cuáles van a ser estas entradas externas? Van a ser la secretaria, porque tenemos los datos de inscripción. La secretaria está manejando cargas, está manejando asistencia, está manejando docentes sus notas, porque nosotros les pasamos las notas a la secretaria y ya los ponen en la, en el sistema, ¿no? Entonces ellos manejan eso. Los estudiantes datos de inscripción, puesto que ustedes les han dado a ellas y ellas registran toda esta información. Entonces, cada entrada externa se origina de un usuario y es transmitida desde otra aplicación y proporciona distintos datos, dice, orientados a la aplicación de información de control. Las entradas suelen emplearse para actualizar archivos lógicos internos, llamados ALI, ¿ya? Las entradas deben distinguirse de las consultas que cuentan por separado, ¿ya? Entonces, estas cuentas son por separado, como verán, inscripción, carga, asistencia, notas, inscripción,
son aplicaciones que están manejando distintas, ¿no? Ahí ya lo anoto 5, ¿no? Son 5. Número de salidas externas. Ahí tengo 12 encontrados porque sale de mi sistema que informe de inscripción, sale un informe de Cardex, sale informe de asistencia, sale informe de notas, tenemos un mensaje que nos está apareciendo ahí en la pantalla, que eso va a ser el proceso de inscripción. Nos aparece un mensaje que dice Cardex, nos aparece un mensaje en la pantalla que nos dice asistencia, nos dice notas, inscripciones, error si es que está en el Cardex, error si hay asistencia, errores en las notas. Entonces, esos mensajes son considerados números de salidas externas y ahí tenemos el número 12. Luego vamos a ver estos valores en otra tabla en la cual ya hacemos la multiplicación y el valor total. En este estamos viendo las consultas externas. ¿Cuáles van a ser nuestras consultas externas? Son 8. El listado de inscripción, la búsqueda de inscripción, el listado de Cardex, la búsqueda que hacemos en el Cardex, el listado de asistencia, la búsqueda de asistencia, listado de notas y búsqueda de notas. Saben muy bien ustedes que las secretarias también llamaban lista en el aula, ¿verdad? Ellas igual hacen este tipo de consultas y preguntas que podemos realizarnos, ¿no? Puedo preguntar por un alumno, puedo decir cuántas veces ha asistido en este bimestre. Entonces, ellas ingresarán y verán. Es una consulta que estamos haciendo. En los números de archivos lógicos externos tenemos 12. ¿Cuáles van a ser nuestros archivos lógicos? Significa, estos archivos básicamente son los módulos en los cuales voy a manejar, ¿no ve? Aquí tendríamos el módulo de inscripción, carrera, turno, curso, nivel, aula, horario, materia, docente, nota, CAREX y penso, ¿no? Entonces, esto sí se maneja. Archivos de interfaz externos. ¿Cómo va a ser mi interfaz externa? ¿Cómo voy a conectarme? Mediante una fotografía del estudiante y un archivo Excel de penso, ¿no? Eso va a ser básicamente nuestra identificación con la interfaz externa. Son 2. Reemplazando los valores obtenidos en la tabla para obtener el total de conteos, tenemos el siguiente. Tenemos en entradas externas 5, salidas externas 12, consultas externas 8, archivos de lógica interna 12. Y por último veíamos lo que es la interfaz, veíamos 2 nada más, ¿no? Entonces, se los he marcado en un círculo rojo el valor de complejidad o el valor de simple a complejo o normal que estaríamos manejando, ¿no? Tenemos entradas externas 5. Yo le he denominado, ustedes tienen que denominar esos, ya que sea simple, promedio, complejo, ¿no ven? Yo lo he manejado con externas 5 por 3, 15. Lo ven en total, 15, el valor 15. Luego tenemos salidas externas, 12 por 4, que para mí es valor simple, un total de 48. Consultas externas, 8. Lo he manejado también que va a ser simple mi operación por 3, 24. Y así sucesivamente como lo ven, 12 por 10, 120, archivo interfaz 2 por 7, 14, ¿no? Todo este valor de total lo he sumado y me sale un total de conteos 221. Entonces, 221 es el cálculo total de conteos, ¿ya? Este va a ser un punto de función sin ajustar, tómenlo en cuenta. Ya vamos a reemplazar aquí todos los valores obtenidos en la tabla para obtener un total de conteos, ¿ya? Para determinar, dice, los puntos de función se emplea la siguiente relación de datos y la fórmula es esta, la que está marcada en el cuadrito, ¿ya? Dice, punto de función va a ser el conteo total, lo que hemos sacado en el anterior, ¿no ve? 221 en este caso, por 0.65 más, dice, ¿no? Entonces, tenemos 0.1 y va a ser más la sumatoria de los conteos que vamos a manejar ahora en la siguiente. Aquí está. FI son los valores de ajuste al valor basado en las respuestas de las preguntas de esta tabla. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que responder esta tabla y tenemos que marcarlas. Por ejemplo, miren, dice, el sistema requiere respaldo y recuperación fiable, dice. Tenemos ahí una escala de valores que puede ser sin influencia, o sea que no importa, incidental, puede ser, moderado, tendremos que considerarlo, medio, es posible, significativo, es necesario y esencial,
tiene que ser imprescindible, ¿no? En mi caso yo le he puesto que es imprescindible. Entonces, como ven, están marcados con unos pequeños asteriscos todas las consultas las preguntas que tienen bajo esa consideración, ¿no? Eso ustedes tienen que hacerlo bajo su sistema, ¿no? Entonces, van anotando, ¿no? Como lo ven, cada uno está bajo alguna columna. Entonces, este cálculo de FI va a ser el valor en el cual nosotros vamos a basar. Ahí vamos a hacer una suma. Por ejemplo, dice, en la primera, como ustedes han visto, yo lo he puesto en la casilla que tenía el número 5. Como tiene el número 5, yo lo copio ahí. 5, porque ahí es donde he marcado mi asterisco, ¿no? 5. Más abajo en la pregunta 2, yo le he anotado en la casilla o en la columna número 4. Ahí he puesto ese asterisco, entonces lo bajo el valor 4. En la siguiente no era imprescindible bajo esa pregunta, entonces le he puesto 0 porque bajo de la casilla ese valor. Y así sucesivamente he bajado de todas las casillas donde puse los asteriscos, ¿no? Como no lo ven en la imagen, es una sumatoria de las 14 consultas que hemos hecho. Me da un total de 32. Entonces, ese es mi valor total de FI, ¿no? Ahora vamos a reemplazar todos esos valores. Tengo 221 de mi anterior tabla por 0.65 más 0.1 que está establecido por 32, ¿no ve? Porque es mi sumatoria de FI, dijimos, 32. Esa operación vamos a reducirla y vamos a tener mi punto final de 214.37 igual a 214, ¿no? Lo estamos redondeando nada más. Entonces, mi punto de función sin ajustar es 221 que hemos sacado de la anterior tabla, ¿se acuerdan? Bien. Punto de función ajustada y estamos aplicando la sumatoria, ¿verdad? De la anterior tabla más. Entonces ya es 214. Como lo ven, se ha ido reduciendo. Esos son los valores que tienen que sacar también en su tarea. Entonces, aquí tienen la tarea, por ejemplo, le he plasmado la pregunta 1 y 2, la 3 no. Entonces dice 1, realizar el cálculo de las métricas, entonces ustedes tendrán que realizar su conteo. Si los números rojitos, tendrán ustedes que cambiar el valor y anotar el suyo bajo su propio criterio y el análisis que ustedes lo hayan hecho. Una vez que hayan relacionado todo eso, tendrán que calcular los siguientes puntos, que va a ser punto función y punto función reducida, ¿no? Luego tendrán que sacar esta tabla, la pregunta 3, que es realizar el llenado de esta tabla. Básicamente ahí me va a dar a mí la noción de cómo han hecho ustedes sus cálculos para sacar el valor que me estarían mostrando en su valor punto final, ¿no?